tenemos la primera parte de esta charla que se llama ¿Cómo un programador escribe una novela? Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Juanjo Conti. Mi trabajo es de programador. O sea, soy ingeniero en sistemas. De hecho, soy máster en ingeniería en sistemas, pero si alguien me pregunta qué haces, yo soy programador. O sea, para los que no saben, escriben, digamos, programas que después ustedes terminan usándolos en su computador. No sé si hay programadores en la sala. Bueno. Pero, además de tener este oficio, esta beta técnica, uno siempre trata de otras actividades que le hagan desarrollar otras partes de la cabeza. Entonces, como hobby, hace varios años, leo mucho y de tanto leer, en un momento me dio ganas de escribir, ¿no? De sentir esa envidia por la gente que está en la tapa del libro con su nombre en letras de molde y que con letras ordenadas de ciertas formas pueden hacernos sentir emociones o ponernos tristes, ponernos contentos. Bueno, yo también quiero hacer eso. Entonces me puse a escribir. Esta charla en concreto va a hablar de tres cosas: de cómo financié la mayoría de los libros, de las herramientas técnicas que utilicé para crearlos y de licencias que yo le pongo a mis libros con los cuales permito que la gente lo fotocopie, cosas así. Ustedes por lo general pueden ser hayan visto en los libros que dicen están prohibidos prohibida la reproducción total o parcial de este libro, ¿verdad? Bueno, mis libros tienen una licencia distinta que hace que la gente pueda. Yo les doy libertad a esa gente, les dejo copiarlo si quieren, imprimirlo, repartirlo, regalarlo. ¿Le hace falta que use el micrófono? Bueno, me dicen que sí, se pone. Sí, pasen, la gente que está afuera. Estamos empezando con una charla muy copada. Se llama ¿Cómo un programador escribe una novela? Bueno, entonces esta charla va a tratar de estos tres tópicos que les mencioné. El primero es crowdfunding. Es una palabra que tal vez algunos no la hayan escuchado nombrar. Otra forma de nombrar este concepto es financiamiento de las masas. ¿Qué significa esto? Bueno, les voy a contar más o menos con una historia. Lo que ven en pantalla es mi primer libro de cuentos, se llama La máquina de los cuentos y otras ficciones, y surgió porque yo tenía cuentos escritos y en un momento alguien me dijo, che, ¿por qué no los juntás en un libro y los vendés o los regalás? Entonces busqué una editorial que hacía el trabajo de crear ediciones de autor, es decir, vos llevabas tus textos y te daban un libro. Entonces pagué para crear mi libro, me dieron 50 libros, yo se los repartí a mis familiares, entonces estaba contento con mi libro y se me terminaron. Cuando se me terminaron volví a pedir que me impriman más libros y se los empecé a vender a gente que no conocía. En esas vueltas terminé vendiendo libros hasta por Twitter. Yo en Twitter ponía, che, tengo este libro para vender, y alguien me decía, yo lo quiero, voy a pasar por tal esquina, tal día, en tal hora, y yo justo pasaba con el auto por esa esquina, bajaba la velocidad y le daba el libro por la ventanilla, me daban la plata y seguía de largo. Entonces ahí me di cuenta que podía vender libros por internet a gente que no conocía. Luego de eso me enteré de un sitio que se llama idea.me, hay muchos sitios de ese tipo que justamente administran o te permiten hacer esta idea de financiamiento colectivo o financiamientos de las masas o crowdfunding. En particular, acá ya la estructura es más formal, vos tenés que presentar una idea de qué es lo que querés hacer y te da algunos tips para lograr que la gente ponga plata en tu proyecto. Entonces, esto la forma que funciona es la siguiente. Uno dice, bueno, yo voy a dar recompensas a la gente que ponga plata para lograr este proyecto. Entonces mi proyecto era imprimir ese libro de cuentos que se llama Los Caballeros de la Rosa. Entonces yo puse recompensas de este tipo en el sitio web. Si alguien ponía $5 para el libro,
yo le daba una edición digital del libro apenas esté listo. Si alguien ponía $10, yo le daba la versión digital y la versión impresa. Si alguien ponía $25, le daba lo mismo que antes, más su nombre en la sección agradecimientos del libro. Si alguien ponía $35, además le daba una copia de mi libro anterior, el que vendía por Twitter. Si alguien ponía $100, todo lo demás, y además lo invitaba a comer un asado a mi casa. Y si alguien ponía $250, le ponía su nombre a uno de los personajes del libro. Entonces la idea del sitio es que vos te pones un monto objetivo, en este caso en particular era de $1000, y un tiempo para recaudarlo, que si mal no recuerdo eran 3 meses. Entonces vos tenés todo ese tiempo para ir haciéndole propaganda a tu proyecto y lograr que haya gente que confíe en el proyecto y, seducido por las recompensas, haga su aporte. Bueno, me funcionó bien, yo logré el objetivo de los $1000 y con eso imprimí 500 libros de los Caballeros de la Rosa, que es este acá. Ahora me quedan 150, así que están en oferta. Bueno, entonces eso es básicamente la idea de financiamiento colectivo. No sé si se entendió, si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien quiere preguntar algo, pregunte y... Sí. ¿Alguien te pagó $250? Sí, mi mamá. Ah, bien. Mamá. Pero más en serio, 2 personas que yo no conozco pagaron $100. Una de Rafaela y otra de Entre Ríos, me parece. No me acuerdo. También puso plata gente de otros países que yo no conocía. Puso plata gente de Inglaterra, gente de Suecia, que por el mismo sitio se enteraban. Uno entra a ese sitio, idea.me, y encuentra muchos proyectos. Y si a alguno le gusta, puede poner plata para que se concrete. Para mi tercer libro, hice algo más práctico para mí. Y en vez de pasar por ese sitio web como intermediario, que además cobra una pequeña comisión, lo hice directamente en mi blog. Entonces lancé la preventa de la novela Solops, que es esta que está en pantalla, que es la que vamos a presentar después. Entonces la idea de la preventa es más sencilla. Yo decía, bueno, voy a imprimir este libro cuando junte la plata, y sale 50 pesos. Si vos me lo compras ahora, tenés ese precio congelado. Si alguien esperaba comprarlo cuando ya está impreso, a lo mejor subían los costos y el libro tenía otro precio. Pero la gente que lo compraba en preventa ya tenía ese precio asegurado, y además me ayudaba a pagar la impresión. O sea, no solo se ahorraba plata eventualmente, sino que me ayudaba. Entonces ahí muchos lectores de los otros libros anteriores, como vieron eso en mi blog, me ayudaron y pusieron plata. Yo junté más o menos la mitad de lo que tenía pensado que salía la impresión. Yo puse la otra mitad y con lo que fui vendiendo después terminé de recuperar la inversión. Sería. Así que bueno, esa es mi experiencia financiando los libros míos de distintas formas. Con esta última es una con la que estoy bastante cómodo y probablemente la repita. Lo otro que quería contar son las herramientas que fui usando para hacer los libros y que por el hecho de trabajar como programador las tengo disponibles y las puedo emplear. En particular, para hacer la novela esta, usé 2 herramientas para conseguir el objeto final del libro. Una es un lenguaje que se llama LaTeX, parecido, no sé si alguna vez editaron la Wikipedia. Vieron que tiene un lenguaje de marcas. Uno pone un asterisco y con eso hace que el texto sea negrita. Otra forma tienen para hacer que el texto sea itálica. Bueno, LaTeX es un lenguaje parecido, un poco más complejo, porque permite hacer cosas más avanzadas que los textos que aparecen en Wikipedia. De hecho, se usa mucho para escribir papers científicos. Entonces, con ese lenguaje de marcas te deja escribir fórmulas y cosas así, pero tiene la característica de que produce una salida muy elegante para la impresión. Entonces es muy útil para hacer libros. Entonces usé este lenguaje LaTeX, que es un lenguaje de procesamiento de texto, y además un lenguaje de programación, que es
Uno como los que usamos los programadores en el día a día del trabajo. Con ese lenguaje de programación yo me hice herramientas que me permitieron generar el libro. Y la tercera herramienta que usé, que quería comentar, es un sistema de control de versiones. Eso es una herramienta muy utilizada en el desarrollo de software. Por cada cambio que uno va haciendo, va va comprometiendo cambios. Entonces uno después tiene la historia de todos los cambios con los que se concretó el programa, o en este caso la novela. Entonces yo tengo cada punto que fui cambiando, lo tengo. Por ejemplo, corregí acentos en la página 8, ese es un punto. Cambié el nombre del personaje, es otro punto. Y así uno puede volver a versiones atrás, o incluso puede probar con alternativas y después juntarlas, porque cada uno de los cambios se va guardando y es fácil de administrar por las herramientas que ya existen para hacer eso. Bueno, este es un gráfico que ejemplifica lo que es ese lenguaje que yo uso, que se llama LaTeX. Cada parte de la novela, como van a ver, esta novela en particular está compuesta por muchos textos relativamente cortos, son 137. Cada parte de la novela es un archivo de texto. Hay un programa que usa LaTeX, que procesa esos archivos de texto y generan las salidas que después yo mando a la imprenta. Eso tiene la ventaja de que si yo tengo que hacer un cambio en el texto original, puedo cambiar los archivos de texto y regenerar el archivo. En cambio, si yo hubiera ido por un camino tradicional, por ejemplo, que alguien aparte hace el maquetado del libro, por ejemplo, en un programa como InDesign, y yo después encuentro cosas que quiero cambiar, sería más complicado, porque esa persona, yo le tengo que mandar por mail esos cambios, la persona tiene que ir a su archivo en InDesign y cambiarlos, y si son muchas letras a lo mejor se les cambia la disposición. En cambio, con este sistema que yo logré hacer, yo cambio en el archivo de texto, regenero y se vuelve a generar el PDF para imprimir y se acomoda todo automáticamente. Por eso, para imprimir esta novela, yo creé mi propia editorial y se llama Automágica, porque la gracia es que hace automáticamente la mayor parte del trabajo que pueda. Entonces esta herramienta se encarga, por ejemplo, solo del interletrado, de que no haya viudas en el texto, viudas y huérfanas y cosas así. Todo lo que pueda una máquina solucionar, lo soluciona automáticamente, automágicamente. Bueno, otro ejemplito para ver cómo es el lenguaje LaTeX. Ahí no sé si se alcanza a ver, pero hay texto con marcas. Por ejemplo, si uno pone /begin, /section, qué sé yo, define un espacio donde va a escribir una ecuación y después en el PDF final aparece la ecuación. Otra cosa que tiene, por ejemplo, LaTeX es que uno define capítulo, sección, todo así, distintos niveles de jerarquía dentro del texto, y automáticamente se genera el índice y se enumera todo. Si uno después cambia una sección de lugar, cuando vuelve a regenerar el libro, se genera automáticamente el índice con los nuevos números de la página y el número de sección. Ahí decía sección 4 tanto, capítulo 4 tanto, y vos lo cambias este lugar. Cuando volvés a generar, dice capítulo 5 tanto. ¿Se entiende? ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que dentro de las herramientas yo le había nombrado tres cosas? El lenguaje LaTeX, lenguajes de programación y control de versiones. Ahora voy a hablar sobre lenguajes de programación. En particular, para este proyecto usé un lenguaje que se llama Python, que yo lo había usado mucho en trabajos anteriores, y me vino bien la estructura que yo tenía en mente para la novela, y me vino bien poder programar cómo se generaba la novela. ¿Por qué? La novela, como les dije, son 137 partes, en las cuales se van relacionando distintas historias, y no tienen un orden cronológico, no es que empieza una historia y cuando termina sigue otra, sino que se van mezclando. Entonces yo no sabía cuál iba a ser el orden final de la novela. Tenía que ensayar distintos órdenes con los distintos fragmentos de historia que tenía. Entonces yo hice un archivo de texto que tenía el índice de la novela
y hice un programa en este lenguaje Python que tomaba ese índice y generaba el archivo LaTeX que después generaba el documento que se imprime. Entonces yo cambiaba el orden de los archivos en este índice y volvía a regenerar, entonces me volvía a generar la novela pero con otro orden. Entonces yo podía leerla y ver si era conveniente ese orden o no, si quería que alguna parte aparezca antes. Entonces eso me fue muy útil. De hecho, como yo ya tenía toda esa estructura y tenía un programa que la manipulaba, después pude generar este árbol o este grafo que relaciona todos los capítulos de la novela, y entonces uno después de que la leyó puede decir, a ver, la parte que leí en la sección 4, ¿dónde seguía? Ah, mira, seguía en la 11 y así. Eso está en la última página de la novela. Después, si alguien la lee, lo puede ver con más detalles. Pero bueno, eso es un ejemplo de las cosas que pude generar gracias a que ya se estaba generando toda la novela con un programa que hice. Y este último ejemplo esta última captura es un ejemplo de lo que le comentaba recién, el control de versiones. Fíjense, cada uno de esos puntos azules son esos puntos que yo decía que iba guardando de la historia. Fíjense, ahí hay uno que dice cambié 2 palabras, por ejemplo. Y si yo me paro en cada uno de esos puntos, puedo ver en todos los archivos qué línea cambié, qué agregué y qué saqué, por ejemplo, ¿no? Ahí en rojo se ve la línea que cambió, que fue borrada, y en verde es la línea nueva. Que en ese caso en particular borré una coma, ¿no? Bueno, ese cambio quedó registrado. Fíjense que eso está muy bueno porque, por ejemplo, la gente que estudia a libros o escritores, les encanta, por ejemplo, encontrar los manuscritos de los escritores, donde tienen en los márgenes tachones o cosas así. Ahora en el mundo digital como que se estaba perdiendo eso, porque la gente escribe en el Word, borra ahí, cosas así. Y bueno, y como que esa historia se pierde. En cambio, si usaban una herramienta como esta, vos tendrías todas las versiones de cómo fue un escritor creando su novela. Una delicia, digamos, para los que me estudian de acá a 100 años. Bueno, y para cerrar, iba a comentar un poco sobre licencias. Fuera del mundo del copyright absoluto, hay una corriente en el mundo que son las licencias Creative Commons, que pueden haberlas escuchado. Yo las voy a explicar porque son muy simples. Básicamente definen 4 cosas que uno puede hacer con un texto, y combinando esas 4 cosas uno puede decir, bueno, mi libro tiene esta licencia. En particular es atribución, es decir quién es el que hizo el texto. No comercial, es decir, yo te doy mi texto pero no quiero que lo vendas. Sin obras derivadas, es que la gente no puede hacer una obra derivada. Y compartir igual es que si alguien modifica el texto, el resultado tenga la misma licencia. Entonces yo para mis libros uso una combinación de estas 4 restricciones, que es atribución, no comercial, compartir igual. Es decir, que si alguien obtiene una copia de mi libro, ya sea porque la bajó de internet o porque compró un libro, puede hacer una obra derivada siempre que siga diciendo que yo soy el autor original de esa obra, no puede venderla pero puede regalarla, y lo que haga tiene que seguir teniendo esta misma licencia. Hay gente que usa versiones o más restrictivas de estas combinaciones, por ejemplo, tampoco te dejan hacer obras derivadas, o versiones más liberales. Solamente te piden el punto 1, atribución. O sea, vos podés agarrar una obra que tiene una licencia atribución solamente y podés hacer lo que quieras mientras digas quién fue el autor original. Pero podrías hacer una obra derivada y venderla, por ejemplo. Bueno, esos eran los 3 puntos que quería tocar, así que hemos llegado al final y muchas gracias por escucharme. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos 5 minutos antes de hacer la presentación de la novela en sí. Sí. Copiar, regalar, cosas tradicionales, que el libro te dice que está prohibido fotocopiar. Claro, ahí comentan que en un libro tradicional dice
Está prohibido hacer cualquier copia mecánica, fotocopia sonora de este libro, cosas así. Bueno, la corriente en la que yo me enmarco opina que no tiene mucho sentido eso. O sea, la cultura se protege compartiéndola. Entonces, mientras más gente sepa que yo lo escribí, es mejor a decir nadie puede fotocopiarlo. ¿Se entiende? Además se va a hacer más conocido el texto o lo que sea, y ese es de última tu objetivo. Si estás generando, por ejemplo, un texto es porque querés que alguien lo lea. Entonces, bueno, tiene ventajas sobre el modelo tradicional. Sí, una pregunta ya en fondo. ¿Tenés algún plan o alguna idea de qué hacer con esos programas que preparaste? No tengo mucho pensado. Eventualmente los empaquetaría y los publicaría como software libre. De hecho, los programas ahora están colgados en internet, pero como fueron usados solamente por mí hasta ahora, no tienen un manual, ni es tan fácil que lo use alguien sin que, por ejemplo, charle antes conmigo. Pero hoy están en internet los programas. O sea que alguien eventualmente podría bajarlos y estudiarlos y usarlos, pero eventualmente, si vuelvo a reproducir este proyecto, es decir, hacer otro libro y vuelvo a usar las mismas herramientas, lo voy a tratar de empaquetar de alguna forma que sea y parametrizar de forma que el programa sea más fácil de usar. Entonces me va a ser más fácil a mí usarlo con mi próximo libro y ya queda para que si alguien quiere generar otro libro también le sirva. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces cerramos esta parte de la presentación. Muchas gracias.